En este video vamos a tratar el método de derivación implícita. Primero precisaremos conceptos claves para entender el método. Luego daremos los pasos recomendados para finalmente mostrar un ejemplo. La ecuación que ves en pantalla define a y como una función de x. Para cada x está clara la regla de asignación, en que se le hace corresponder una sola y. Decimos que la ecuación define explícitamente a y como función de x, pues la y está despejada. Se nos presentarán ecuaciones en que y no está despejada. Muchas de esas ecuaciones definen a y como función de x. Decimos que la definen de manera implícita, pues la y no está despejada. En este caso podemos confirmar que y es función de x, despejando y, quedando claro ahora la regla de asignación, en que para cada x hay una sola y. En esta otra ecuación es difícil despejar y, aun cuando es posible. Pero si tenemos un software que permite graficar la ecuación, podemos efectuar la prueba de la recta vertical para confirmar que la ecuación efectivamente define a y como función de x, por lo menos en el rango de valores dado de las variables. Así pues, la ecuación define a y como función de x de manera implícita. El problema que trataremos es cómo conseguir la derivada de y con respecto a x en funciones dadas implícitamente. La primera idea es despejar y luego derivar, pero a veces es difícil despejar, otras veces imposible, como en este ejemplo. O quizás, si se nos ocurre un procedimiento para despejar, la expresión obtenida es muy complicada de derivar. La técnica de diferenciación implícita permite conseguir la derivada de y con respecto a x, cuando la función viene definida a través de una ecuación, en que y no está despejada. La derivada se consigue sin necesidad de despejar. Las ideas claves para entender la técnica de derivación implícita son, primero, tener presente que y es función de x, que se quiere obtener la derivada de y con respecto a x. Aquí la notación del AFNI nos ayuda a recordarlo. Y por último, cuando tengamos que derivar términos como los que te mostramos, debemos tomar en cuenta que estamos derivando con respecto a x. Así, la derivada del primer caso es sencillamente 3x². Fíjate que las variables coinciden. Se usó la regla de potencia simple. Para derivar y a la cuarta con respecto a x, tenemos que tener presente que y es función de x. Las variables no coinciden. Tenemos que derivar aplicando la regla de la cadena en su versión de potencia generalizada. Recuerda, y es función de x. Lo que pasa es que no escribimos tanto. La derivada es 4y³ por la derivada interna, por la derivada de y con respecto a x. Para derivar un término como x² por raíz de y, aplicamos la regla del producto. Hemos dejado las derivadas indicadas para que veas con cuidado cómo tratar las expresiones. La derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Recuerda con respecto a x, por eso estamos usando la notación del AFNI. En la siguiente línea escribimos todo igual salvo que efectuamos las derivaciones indicadas. La derivada de x² con respecto a x hay que usar la regla simple de potencia. Es 2x. La de raíz de y la reescribimos como una potencia primero y derivamos usando la regla de la cadena en su versión de potencia generalizada. La derivada es 1/2 por y a la menos 1/2 por la derivada interna. Se vio mediante la gráfica que la ecuación dada define a y como una función de x. Vamos a obtener la derivada de y con respecto a x usando el método de derivación implícita. El método se basa en el primer paso, derivar ambos lados de la ecuación con respecto a x. Los siguientes son pasos recomendados para despejar la derivada de y con respecto a x.
Empezamos derivando ambos miembros de la ecuación con respecto a x. De nuevo te recomendamos que hasta que adquieras destreza, uses la notación de Lafferty, pues te ayudará a recordar con respecto a qué variable se está derivando. En el lado izquierdo aplicamos la regla de la derivada de una suma. En el segundo término sacamos la constante fuera de la derivación. En el lado izquierdo quedaron planteadas dos derivaciones. En el primer término aplicamos la regla del producto. En el segundo término sacamos 3 fuera de la derivada. Piensa ahora cómo queda esta derivada. En el lado derecho tenemos una derivada sencilla. La derivada de x con respecto a x es 1. Seguimos en otra línea. Para mantener la ecuación, tenemos la derivada de y con respecto a x por x cuadrado, más y por la derivada de x cuadrado con respecto a x. Las variables coinciden. La derivada es 2x. Seguimos con el resto de la ecuación. Más 3, y ahora la derivada de y al cubo con respecto a x. Aplicamos la regla de la cadena en su versión de potencia generalizada. Debes percatarte que las variables son distintas y que y es función de x. La derivada de y al cubo con respecto a x es 3y cuadrado por la derivada interna, por la derivada de y con respecto a x. Escribimos el resto de la ecuación. Ya terminamos de diferenciar. Ahora a despejar la derivada. Seguimos las recomendaciones. Como no hay paréntesis, pasamos a considerar los términos con derivada y los términos sin derivada. Los que tienen derivada los dejamos en el lado izquierdo. El otro término que no tiene derivada, que está en el lado izquierdo, lo pasamos al lado derecho de la ecuación. Esta sumando pasa restando. Observa que aprovechamos de reescribir cada término. Se estila en los términos con derivada reordenar los factores de modo que la derivada sea el último factor. Ahora sacamos la derivada de y con respecto a x de factor común. Observa que efectivamente podemos, pues tenemos dos términos en que en ambos está la derivada como factor. Finalmente despejamos la derivada, pasando a dividir el factor de esta derivada. Ya hemos obtenido la derivada, como se pedía.